Buenos días. Dios los bendiga mucho. Que la paz del Señor esté con ustedes en este domingo, Día del Señor. Y acá estamos nuevamente saliendo a través de estas vías, a través del canal YouTube del Ministerio Roca Eterna. Volvemos nuevamente en la República Argentina al aislamiento. A través de las medidas que tomó el gobierno por medio de los rebrotes que estamos teniendo. Así que bueno, aquí estamos, continuamos sirviendo, alabando al Señor y bueno, llevando este mensaje a todos los hermanos que nos están mirando en esta mañana desde sus casas y poder compartir y seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir creciendo como iglesia, seguir siendo luz, seguir avanzando cada día más en el amor, en todo lo que Cristo hizo por nosotros y poder manifestarlo a través del estudio de la palabra, a través de la predicación, a través de congregarnos. Y hoy nos toca congregarnos de esta manera. No sabemos cuánto tiempo será, si serán 15 días, un mes, 2 meses, pero el tiempo que tengamos que estar separados como iglesia, seguiremos juntos a través de la oración, a través de estos canales, a través de seguir unidos, mandándonos mensajes. El día sábado, saben que estamos aquí en la iglesia todas las mañanas para todos los hermanos que quieran acercar su ofrenda, quieren acercar su diezmo, necesitan consejería. Todos los sábados a la mañana estamos en la iglesia recibiendo a todos los hermanos que quieran acercarse. Gracias a todos los que vinieron este sábado. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, esta carta pastoral, esta carta hermosa. Y este es nuestro sermón número 18 sobre la carta a Timoteo, esta predicación expositiva que llevamos adelante, versículo por versículo, palabra por palabra, para tomar todo el consejo de Dios. Así como Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia de Mileto, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, perdón, en Mileto, como él los reunió a todos y le dijo: no, he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Y esa es la idea, que nosotros como predicadores, como pastores, tenemos que predicar toda la palabra de Dios, no quitar nada, no agregar nada, sino predicar la palabra de Dios, que su palabra sea predicada, porque la palabra es viva, poderosa, eficaz para transformar al hombre, para cambiar al hombre, para convencer al hombre. Entonces sabemos que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, es inspirada por Dios. La palabra de Dios es la que nos transforma domingo tras domingo, día tras día, cuando nosotros estamos escuchando su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vimos la semana pasada cuando hicimos esta conexión después de tantos meses que habíamos dejado de la carta a Timoteo, que estuvimos haciendo una serie de otros estudios, y vimos la semana pasada cómo entramos en este capítulo 3 recordando todo el capítulo 2 y viendo que entramos en esta porción del capítulo 3 que es el requisito para los pastores. El requisito que Pablo le envía a Timoteo y cómo le marca aquí en esta tabla de características donde nosotros podemos ver cuáles son los requisitos para el pastor. Como vimos la semana pasada, que Dios no manda a una mujer a ser pastora de una iglesia, pero tampoco cualquier hombre puede ser pastor de una iglesia. Tenemos que saber primeramente que esa persona tiene que ser designada por Dios y después esa persona tiene que cumplir ciertos parámetros que la Biblia manda y cómo la iglesia tiene que estar involucrada en esos parámetros, cómo la iglesia tiene que ver que esos parámetros se estén llevando a cabo y nosotros poder ver que esa persona que está predicando la palabra de Dios está caminando en esos parámetros, pero entender por sobre todas las cosas que esa persona fue puesta
por Dios. Y en este estudio número 19, serie número 19, cómo debes conducirte en la casa del Señor, los requisitos del pastor. Esta es la segunda parte de los requisitos del pastor. Y como dice la palabra, no vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, eso es importante, entender que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, en esta segunda parte de los requisitos, como habíamos hablado la semana pasada, esto nos va a llevar tal vez 3 o 4 mensajes. Podemos encontrar aquí que estaba ocurriendo un problema. Ya lo pudimos ver al principio de esta carta, cuando Pablo le envía esta carta a Timoteo, que le dice que él le rogó que se quedase en Éfeso cuando él fue a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandase a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Esa era la clave, y la clave era que en la iglesia de Éfeso se habían autonombrado, se habían levantado maestros, pastores, haciéndose pasar por maestros, queriendo tomar una posición que no era la que Dios les había designado, y ellos estaban ahí enseñando. Y cuando la persona no es designada por Dios para esta tarea, muchas veces las intenciones no son las correctas. Como habíamos hablado la semana pasada, hoy en día hay mucha gente dentro del ministerio pastoral con intenciones erradas, o que tomaron el pastorado por intención, o tomaron el pastorado con intenciones equívocas, ¿no? Cuando uno muchas veces fue puesto al pastorado por obligación, fue puesto al pastorado porque su marido falleció y la esposa tomó el lugar o tomó el cargo, vendría a ser. Esto no es hereditario. Esto es la obra de Dios, esto es la casa del Señor. Como dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En sentido, la iglesia es la casa de Dios, y nosotros debemos entender la responsabilidad que eso conlleva. Y ya hemos visto cómo dentro de Éfeso se estaban levantando estos hermanos y tomando puestos de liderazgo con consideraciones equívocas, con atributos equivocados. Y eso estaba llevando a torcer la iglesia, a torcer la predicación, a torcer el mensaje. Y hermano, eso genera un malestar para la iglesia. Eso genera que la iglesia pueda ser golpeada, destruida, abatida por causa del mal mensaje. Entonces Pablo le envía esta carta a Timoteo y le hace referencia sobre estos requisitos que el pastor debe tener. No cualquiera que diga ser pastor es pastor. No cualquiera que diga, bueno, a mí Dios me llamó, yo soy pastor. Porque dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela, si alguno desea ser pastor, está deseando algo bueno. Pero ahora la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué es lo que la persona desea? ¿Qué es lo que desea? ¿Desea qué? ¿Desea una posición o desea el servicio a Dios?
Porque ahí está el problema, cuando la persona está deseando, ¿y deseando qué? Deseando la posición pastoral, no el servicio pastoral. Y lo que Pablo está diciendo aquí, cuando uno desea el servicio pastoral, lo que eso conlleva a servir a la grey de Dios, el amor por el otro. Yo he visto a lo largo de muchos años, muchas veces el deseo de la gente de alcanzar el pastorado por el deseo a la posición, creyendo que ser pastor me va a dar más prestigio, ser pastor me va a dar más reputación, ser pastor me va a conducir a estar en un lugar de privilegio, a ser visto y esos son todos intereses que nada tienen que ver con Dios. Entonces nosotros tenemos que ver lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo y cómo la iglesia debe saber diferenciar entre un pastor de Dios y un pastor que no fue puesto por Dios. Y nosotros tenemos que madurar en cuanto a ese conocimiento. Porque hoy en día, cuando no tenemos ese discernimiento, la palabra de Dios dice que si uno no tiene sabiduría, que la pida, que Dios la da abundantemente. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a entender que ese pastor que yo estoy escuchando realmente es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Tengo que aprender a discernir. Acuérdese que Jeremías tuvo una gran lucha con los falsos profetas que en la nación de Israel se levantaban y eran a montones. ¿Y qué es lo que hacían? Lo que ellos hacían era que le prometían cosas a la gente, falsas profecías, le profetizaban cosas falsas, le enseñaban cosas falsas, y eso llevaba a la nación de Israel a estar en rebeldía con Dios. Por eso en esta mañana hagamos una oración y pidámosle a Dios que Dios nos dé entendimiento sobre esta porción de las Escrituras que Él escribió, que Él plasmó aquí, que Él sopló aquí para nosotros, para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, y que Él nos ayude a comprenderla. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por permitirnos salir a través de estas vías, Señor, a través de este canal. Señor, gracias por todos los hermanos que están ahí del otro lado, escuchando atentamente la palabra, Señor, con deseos de aprender y de crecer y de cada día ser más disciplinados y cada día ser más obedientes a tu palabra, Señor, porque entendemos, Señor, que en la obediencia está la bendición. Queremos, Señor, aprender, queremos conocer cuál es tu propósito, cuáles son tus planes, Dios, y cómo nosotros tenemos como hijos de Dios caminar en esta tierra, Señor, reconociendo y sabiendo, Dios, que no todo el que dice ser del Señor es del Señor, como dice en tu palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad, queremos honrar tu palabra, queremos modelar el evangelio y vivir cada día más vidas más santas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, lo que Pablo está diciéndole aquí, que el deseo no es suficiente. Porque muchas veces el deseo puede ser erróneo, puede ser el deseo por el lugar, puede ser el deseo por el ser reconocido, puede ser el deseo por pensar que de ahí yo puedo sacar provecho económico, puede ser que el deseo sea el equivocado. Entonces, está bien que uno tenga un anhelo por ser pastor. Está bien que uno tenga un anhelo por ser un servidor de Dios, y como habíamos visto la semana pasada, este anhelo tiene que ser un anhelo de todos los cristianos. La única diferencia que nosotros tenemos aquí es que sepa enseñar y que no sea nuevo
en el camino del Señor, pero después el resto de los requisitos son requisitos para todos los cristianos. Todos los cristianos tienen que tener ese anhelo de cada día más servir más a Dios, obedecer más a Dios, consagrar su vida a Dios. Ese tiene que ser nuestro deseo. Pero ese deseo no es suficiente para el servicio dentro de la iglesia, porque esa persona tiene que haber pasado por ciertos requisitos, cierta madurez. Yo recuerdo que cuando yo comencé en el pastorado, yo era muy joven y no tuve quizás la preparación o la ayuda necesaria, y fue la gracia de Dios, fue la compasión de Dios. Yo siempre digo que estoy hoy aquí por gracia, misericordia y compasión de Dios, que Dios me permitió madurar, crecer y cada día respetar más su palabra. Por eso que nosotros tenemos que entender que hay ciertos requisitos y nosotros como pastores tenemos que leer estos requisitos, ver si yo estoy dentro de esos requisitos, ver si yo estoy cumpliendo estos parámetros o si no estoy cumpliendo estos parámetros, empezar a orar a Dios para cumplir estos parámetros, porque esto es lo que Dios requiere de un servidor. Y nosotros vimos aquí que no es suficiente el deseo, sino que la persona tiene que ser, dice la palabra en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y cuando nosotros vemos y estudiamos estos versículos, vemos que el pastor tiene que ser irreprensible en 4 áreas. Irreprensible en su carácter, irreprensible en su hogar, irreprensible en su madurez, irreprensible en el testimonio. Estas son 4 áreas básicas para todo cristiano, para todo servidor. Y nosotros tenemos que entender que el pastor no es perfecto. Muchas veces la gente cree que el pastor es alguien que no va a cometer errores, que una persona que no se va a equivocar, que es una persona intachable, y no. Y lo que la palabra de Dios está hablando de ser irreprensible, nosotros tenemos que entender que ser irreprensible no significa ser perfecto, sino que ser irreprensible es que esa persona no tiene grandes acusaciones o no tiene acusaciones en su contra que puedan ser comprobables. ¿Y qué queremos decir con eso? Queremos decir que el pastor tiene que ser irreprensible en el sentido de que la persona no tenga juicios, no tenga fracasos familiares, que pueda venir otra persona y decir, no sé, él es también mi esposo, tengo hijos con esta persona. Sabemos que constantemente las personas acusan. Sabemos que hay constantemente acusaciones, pero el tema es, esas acusaciones pueden ser comprobables. Puede ser que ese pastor tenga juicios por estafa. De eso es lo que está hablando de ser irreprensible. Es una persona que por sobre todas las cosas es veraz, es una persona que no tiene nada que ocultar, no tiene de nadie que esconderse. Es una persona que está interesada en agradar a Dios, en servir a Dios. Y una de las cosas que nosotros nos vamos a abocar en el día de hoy es que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y ese es el punto en el cual nosotros vamos a hablar el día de hoy, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a un gran estudio. Porque no es simplemente una breve palabra. Hoy en día, donde nosotros estamos viendo constantemente problemas de inmoralidad dentro del ministerio, vemos pastores separados, recasados, vemos pastores con 1, 2, 3 mujeres, vemos constantemente estos problemas. Ahora,
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con marido de una sola mujer? Lo que Pablo está hablando aquí es que el pastor debe ser irreprensible en cuanto a su carácter moral. Su carácter moral es que esa persona debe ser íntegra dentro de su matrimonio. Debe haber integridad dentro del matrimonio. Nosotros pudimos ver hace un tiempo atrás un gran apologista muy conocido en el mundo entero que hace poco falleció, y después de fallecer salieron información por todas partes de que este hombre tenía mujeres y relaciones extramatrimoniales con un montón de mujeres. Y la iglesia realmente se vio afectada y se vio dolorida porque era una persona que mucha gente respetaba. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de ser irreprensible, marido de una sola mujer, lo que Pablo no está mandando es que el pastor tiene que ser soltero. Nosotros ya hemos visto muchas veces lo que es el celibato, y hemos visto cómo la Iglesia Católica ha prohibido que sus servidores se casen, y eso no ha traído ningún beneficio, sino al contrario, ha traído mucha corrupción moral dentro de la iglesia. Pablo no está prohibiendo aquí a que el sacerdote sea soltero. Pablo no está prohibiendo aquí a que se case. Pablo no está prohibiendo aquí a que, como muchos afirman, de que los pastores deben ser casados, pero sí es una recomendación. Es bueno que el pastor esté casado, ya que él va a abordar muchos temas referentes a la familia, y tiene que ser una persona que esté preparada para poder abordar esos temas, y el matrimonio es un buen lugar para la preparación. Por eso dice más adelante, dice que tenga su casa y a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que Pablo no está prohibiendo a que se casen las personas, como muchos afirman. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hoy en día hay una fuerte tendencia a escuchar espíritus engañadores, a escuchar pastores o escuchar personas que no han sido designadas como pastores y que tampoco cumplen con los requisitos de pastores, y hoy en día podemos ver que muchas de esas personas están arrastrando gente a doctrinas que no son bíblicas. Como ya lo hemos visto por cientos y cientos de años, esa doctrina de que una persona, si quiere servir a Dios, tiene que ser soltera, y eso no es así. Al contrario, la persona, como decíamos recién, la persona tiene que ser casada para poder entender. Tampoco es una obligación que la persona sea casada. Muchos pudieran decir, bueno, sí, pero Pablo era un apóstol que él no estaba casado, él era soltero, y muchos se toman de eso, de que Pablo no era casado. Pablo no era casado en el momento en que Dios lo llamó. Eso lo podemos saber por las Escrituras, porque él no hace ninguna afirmación de que Pablo tenía una esposa, pero sí se cree que Pablo en algún momento sí él estuvo casado. ¿Y por qué sabemos esto? Porque él pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín es la corte judía
que estaba formada por 70 hombres y ellos aplicaban la ley judía para el pueblo. Ahora, el tema era que nadie podía pertenecer al Sanedrín si no era casado. Era un requisito fundamental. No eras casado, no podías pertenecer al Sanedrín. Entonces, muchos historiadores creen que en el momento en que Dios vino a la vida de Pablo, Pablo había enviudado. Eso es lo que se cree. Pero también podemos ver que en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, dice así. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro. Pablo está diciendo, no tengo derecho a tener una esposa como los apóstoles que la tienen, porque ellos también lo tienen. Nosotros vemos que el Señor Jesús, cuando fue a orar, a sanar a la suegra de Pedro, fue a orar a la casa de la suegra de Pedro. Pedro y todos los apóstoles estaban casados. Entonces, cuando el Señor llamó a los apóstoles, ellos estaban casados. Y Pablo lo afirma aquí, que todos eran casados y que los hermanos del Señor eran casados, que Pedro era casado. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra de Dios con marido de una sola mujer? Y aquí hay cierto debate. Muchas veces se ha debatido en este asunto de si debe la persona haberse casado una sola vez, si debe ser marido de una sola mujer en el momento del servicio y no tener otra mujer. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí? ¿Qué es lo que le está diciendo a Timoteo? Que sea un requisito que el pastor, anciano, obispo debe tener. Y lo que Pablo está enseñando aquí es la importancia de una vida moral. Acuérdese que el pastor es una persona que debe estar procurando glorificar a Dios. El interés que el pastor debe tener es de obedecer la palabra de Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de modelar a Dios con su vida. Hermano, no, el pastor no debe ser alguien que busque agradar a la gente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Si estaría tratando de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. No se trata de agradar a la gente, se trata de agradar al que me llamó, a mi Señor, a mi Salvador. Entonces es importante que el pastor entienda que él tiene que tener una vida moral que está representando el Evangelio, está representando a Jesús, está representando el modelo donde muchos hermanos van a seguir. Entonces es importante que ese pastor no tenga una doble vida. Muchas veces hemos escuchado de casos de pastores con doble vida, de pastores que tienen una familia por aquí, una familia por allá, un amorío por aquí, un amorío por acá. Eso es una doble vida. Y lo que Pablo está diciendo, que sea marido de una sola mujer, es la importancia de que el pastor sea fiel. Sea fiel a su esposa, sea fiel a su matrimonio. ¿Por qué? Porque él está representando a la iglesia, él está representando a Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, es importante que el pastor sea un buen esposo. ¿Por qué? Porque Cristo es un buen esposo de la iglesia. Entonces, si nosotros estamos representando a la iglesia, el pastor debe ser un buen marido
con su esposa, debe ser atento a su esposa, debe amar a su esposa, debe cuidar a su esposa, debe sustentar a su esposa, debe tener su casa en orden, debe amar a sus hijos, corregir a sus hijos, porque es lo que Cristo hace con la iglesia. Ahora, este requisito de ser marido de una sola mujer no es un requisito para el pastor, es un requisito para toda la iglesia, mi hermano. Ahora, yo mientras estaba estudiando esto, estaba viendo el comentario que hizo Juan Calvino para mí, uno de los mejores comentarios sobre la carta a Timoteo y la carta a Tito que hay es la de Juan Calvino. Y Juan Calvino dice que en ese momento, el inicio de la iglesia, había una gran práctica de la poligamia. Y mucho de esa práctica polígama que había de ese tiempo de los judíos era porque ellos abrazaban esa mala enseñanza de los patriarcas. Entonces ellos se atribuían a que podían tener varias mujeres, y Pablo aquí le marca lo que el requisito del cristiano debe ser: marido de una sola mujer, tener una sola mujer, una sola esposa, honrar a esa esposa, cuidar a esa esposa, valorar a esa esposa. Yo he visto muchas veces dentro del ministerio cómo muchos pastores, hermano, pueden decir, bueno, yo soy fiel a mi esposa, yo amo a mi esposa, pero en realidad descuida a su esposa. No valora a su esposa, no le presta atención a su esposa, la tiene descuidada a su esposa. Eso no es amar a su esposa. Entonces, ser marido de una mujer no es simplemente haber dicho, bueno, yo estoy casado porque me casé y porque la libreta dice que estoy casado, sino que ese marido debe mostrar el amor que Cristo muestra a su iglesia, porque como leímos recién en Efesios capítulo 5, dice que Él se entregó por la iglesia. Este pastor debe estar entregado a su esposa, al cuidado, el amor y a la protección. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en estas palabras. Marido de una sola esposa. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Si uno no sabe ser marido de su mujer, si no sabe amar a su mujer, si no sabe sustentar su casa, si no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Yo creo que nuestra primera iglesia es nuestra casa. Yo recuerdo hace muchos años a un pastor decir que estuvo por muchos años en el pastorado, decir, ¿de qué me sirvió haber servido a Dios durante tantos años, haber predicado a tanta gente, si al fin de cuentas terminé perdiendo a mis hijos? Sus hijos estaban en el mundo. Él era un buen pastor, un pastor que se ocupaba de la iglesia, pero nunca se ocupó de su casa. Entonces la pregunta era, ¿un buen pastor? Porque para ser un pastor uno debe entender que Dios está mirando cómo tú te comportas dentro de tu hogar. Lo mismo para cualquier cristiano. Uno puede venir a la iglesia y decir, bueno, yo soy un buen cristiano, pero en mi casa soy un mal esposo, soy una mala esposa, no soy atenta con mi marido, no soy atento con mi esposa, no estoy cuidando de mi hogar. Y el hogar es la primera institución que Dios estableció. Por eso, imagínese, mi hermano, aquí que nosotros estamos estudiando esta carta, y fíjate algo, cuando dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y después viene todo lo demás: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que no sea un neófito.
Ahora, todo eso viene después de su matrimonio, su conducta dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de su hogar, cómo él está mostrándole a la congregación que él es como esposo. Muchas veces dicen, quieren saber si este hombre es un buen esposo, mira a la esposa, mírala y te darás cuenta si él es un buen esposo o no. Porque verás en la cara de esa esposa la felicidad, verás en la cara de esa esposa el amor de su marido, la protección de su marido, el cuidado de su marido, la atención de su marido. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros en casa empezamos a demostrar verdaderamente lo que Cristo está haciendo con nosotros. Si realmente hemos sido alcanzados por el Evangelio, si realmente el amor de Dios. Yo he visto muchas veces, he tenido el privilegio de conocer a cientos de pastores y a su familia, y he visto cómo muchos pastores son buenos en la iglesia, pero son malos en el hogar. Son ásperos con sus hijos, son ásperos con sus esposas, pastores que no tienen cuidado de su hogar, son personas que están muy interesadas en su reconocimiento, en su nombre, pero no están interesados del hogar. Pastores que he visto muchas veces, pastores que han abandonado a sus hijos, pero que sirven a Dios, están sirviendo a Dios y quizás sus hijos no tienen para comer. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo puedo yo mostrar el amor de Dios si no le estoy mostrando a los míos, si no le estoy mostrando en casa, que es la primera iglesia? Dice la palabra que si yo no proveo para los míos, soy peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, yo tengo que saber que muchas veces, muchos hijos de pastores, cuando son grandes, se alejan de las cosas de Dios, se alejan de la iglesia, porque dicen, usted no sabe lo que mi padre es. Yo he escuchado a muchos hijos de pastor venir a hablar conmigo y decirme, usted no sabe lo que mi papá es. Mi papá es una cosa arriba del altar predicando la palabra, pero usted no sabe lo que es en mi casa. Mi padre nunca nos ha dicho que nos ama. Mi padre nunca nos ha dado un abrazo. Mi padre nunca nos ha sacado a pasear. Muchas veces también tuve la oportunidad de hablar con esposas de pastores y decir, pastor, hable con mi esposo. ¿Por qué? Porque mi esposo no me saca ni siquiera a tomar un helado, no me invita ni siquiera a una plaza. Imagínese, de esa manera dañando el hogar, pero siendo pastores. Es algo que constantemente yo siempre tengo esta carta presente. Estas cartas pastorales son muy importantes para los pastores, para la iglesia, para recordar nuestro comportamiento, para ver esta tabla de valores y entender cómo nosotros como pastores tenemos que ser. No somos perfectos, pero sí entender que nosotros debemos aplicar todo el amor que estamos recibiendo de Dios, todo el amor que nosotros hemos aprendido y todo lo que hemos aprendido a través de la palabra, aplicarlo a nuestro hogar, a nuestra familia. Yo muchas veces a mis hijos les comparto el Evangelio todo el tiempo, a mi esposa, todo el tiempo les digo a mis hijos, los amo. Los llevo, los traigo, me fijo cómo están, intento de ser participante dentro de mi casa, de colaborar en los quehaceres del hogar, en hacer los mandados, en cocinar si es necesario, en todas las cosas que puedo ayudar a mi esposa, porque la amo. Y eso es muy importante. Que el pastor sea alguien que ama a su esposa y que ponga todo su esfuerzo
para amar a su familia, para levantar a su familia en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios. Estas son cualidades que un pastor debe tener. Ahora, es increíble porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, una sociedad que es contraria a los principios bíblicos, una sociedad que muchas veces busca otro tipo de cualidades, cualidades como ser inteligente, cualidades como preparación académica, cualidades como apariencia físicas, pero nada de eso son las cualidades que Dios nos marca aquí en su palabra. Y eso es lo que vamos a ir viendo semana tras semana, cuáles son estas cualidades que nosotros debemos tener y que nosotros tenemos que ver en esos pastores que nos predican el evangelio. Tenemos que ver esas cualidades. Hoy en día muchos pastores que se meten al ministerio al tiempo se separan de su esposa. ¿Por qué? Porque bueno, ahora ya soy pastor, tengo quizás una posición, quizás tengo mucho conocimiento, entonces tomo la decisión, me separo, me busco una hermana de la iglesia y me vuelvo a casar y la gente sin problema. Diciendo, bueno, es su elección. No, mi hermano, ¿por qué? Porque eso trae maldición a la iglesia. Y hoy en día no nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras cualidades que queremos del pastor. Queremos que el pastor sea bien hablado, queremos que el pastor sea elocuente, queremos que el pastor sea carismático, pero la Biblia no habla de ninguno de esos requisitos. La Biblia no habla de que su preparación debe ser una preparación súper académica, sino que lo que nos habla de que el pastor sí debe ser una persona que debe amar el estudiar la palabra de Dios para poder enseñarla. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios que por sobre todas las cosas el pastor debe ser un buen marido, un buen esposo. Esa es una de las cualidades primordiales para el pastor. Ver cómo él se conduce con sus hijos, ver cómo él se comporta con su esposa. Esas son cualidades que nosotros tenemos que ver. Esas son cualidades que Dios nos marca aquí en la palabra de Dios. El pastor debe ser alguien, hermano, que no está interesado en una posición, sino está interesado en servir a Dios, en servir a su pueblo, en servir a sus ovejas, en cuidarla, en amarlas, en ser el mayor ejemplo posible para ellas, el mayor ejemplo posible para sus hijos, para su esposa. Yo muchas veces le pregunto a mi esposa, ¿cómo me ves? Ella es mi gran confidente, mi gran amiga. Ella es una persona que todo el tiempo me escucha y todo el tiempo me enseña. Me hace ver quizás cosas que yo no veo. Por eso es bueno que el pastor sea casado y tenga una compañera que lo ayude en el ministerio. Entonces es bueno que esa esposa pueda hacerle ver y que el pastor pueda preguntarle a su esposa, pueda consultarle a su esposa, porque también es una hija de Dios, donde Dios le da entendimiento, discernimiento y sabiduría. Entonces yo muchas veces le pregunto a mi esposa, ¿cómo me ves? ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves que estoy haciendo bien? ¿Qué ves que estoy haciendo mal? Y muchas veces ella me da el visto bueno, casi siempre me da el visto bueno y eso me alegra. Algunas veces ha hecho, y he tenido que trabajar en ciertas áreas de mi vida. Pero es importante entender que la cualidad del pastor debe ser que él ame al Señor.
que si él ama al Señor, él va a hacer todo su esfuerzo para conocer cada día más a Dios y ser imitador de Cristo. De que cada día más él se va a formar para que el Evangelio moldee su vida, para que él sea un digno representante de la casa de Dios, sabiendo la responsabilidad que esto conlleva. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo en todos estos años he tomado el pastorado con mucha seriedad. No he sido perfecto, no soy perfecto y seguramente tenga muchísimas fallas, muchísimos errores y tendré que lidiar con ellos toda mi vida sabiendo que de este lado de la gloria no somos perfectos. Pero hay algo que hago a diario de esforzarme cada día más para ser un pastor conforme a la voluntad de Dios. Un pastor que el Señor pueda ver en mí su modelo, lo que Él establece, lo que Él manda, lo que Él quiere, y que cada día estoy buscando en oración y en su palabra la ayuda y el favor para que Él me ayude a terminar esta tarea. Espero que en esta mañana usted pueda reflexionar de cómo usted es como cristiano, reflexionar si usted está siendo un buen esposo, reflexionar si usted está siendo una buena esposa, hijos, reflexionar si ustedes están siendo buenos hijos, buscando cada día más parecerse más a Jesús. Recuerde que una de las cosas por las cuales Dios nos ha salvado es para ser hechos a la imagen de su Hijo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, moldearnos cada día más a la imagen de Jesús. Y así como Jesús ama a la iglesia, esposos, amad a vuestras esposas. Pastores, amad a vuestras esposas. Esposas, amad a vuestros maridos. Hijos, amad a vuestros padres. Así como Cristo ama al Padre y obedece al Padre. Cada día más tenemos que aprender a ser imitadores de Cristo. Conocer más a Cristo, ser más como Cristo, porque esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de conocer cada día más tu sana doctrina, de saber, Dios, que tú dejaste todo aquí en las Escrituras para nosotros, el alimento diario, para que cada día nosotros seamos pulidos, moldeados, como el oro que es refinado con el fuego, Señor. Así también la palabra, Señor, que golpea en nuestro interior hasta lo más profundo de nuestra alma. Señor, ayúdanos a ver esas áreas que necesitan ser moldeadas. Señor, tráenos luz por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, a través de la oración y a través de la lectura, que podamos ver, Señor, en esas áreas que tú quieres que trabajemos más para ser cada día más moldeados a la imagen de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia en este tiempo de pandemia. Señor, que los corazones no se enfríen, sino que sigan ardiendo por amor al Evangelio. Padre, despierta a cientos de hogares, Señor, a un cambio.
a un cambio rotundo, a la obediencia a tu palabra. Señor, llama, Señor, a aquellos que todavía no han sido llamados para salvación y añádelos a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga mucho. No te olvides que sigues siendo la iglesia del Señor, aunque no te estés congregando. Te esperamos el sábado. Sabes que la iglesia está abierta si tú quieres acercarte, y si no, nos vemos el domingo para la próxima transmisión. Chao, bendiciones para todos.